Buenas noches, doy la más cordial bienvenida a la sesión académica del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en donde tendremos la participación de nuestro invitado, el licenciado Luis Pablo Acevedo Caballero, quien presentará la conferencia ¿Qué comes, qué adivinas?, recuperando el conocimiento de las plantas nativas alimenticias del occidente de México. Cedo el uso de la voz a la maestra Cristina Carrasco Acosta, secretaria técnica del capítulo juvenil, para que conduzca la sesión. Muchas gracias, presidente. Contamos en esta sesión académica con la presencia del licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo juvenil, del licenciado Luis Pablo Acevedo Caballero, invitado y conferencista, de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta y asesora del capítulo juvenil, y la de la voz, maestra Cristina Carrasco Acosta, secretaria técnica del capítulo juvenil. Me permito presentar a nuestro conferencista invitado. El licenciado Luis Pablo Acevedo Caballero es psicólogo por la Universidad de Guadalajara, estudiante del diplomado en Agroecología Comunal por la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Ejerce la agricultura urbana desde hace 15 años en la ciudad de Guadalajara con métodos agroecológicos. Se ha dedicado a investigar estrategias para facilitar y lograr un mayor alcance de esta práctica en la ciudad. Actualmente colabora con el colectivo Cooperativa Huacal, que es un espacio donde se ofrecen talleres públicos en general de carpintería con materiales de reuso y agricultura urbana. Muchas gracias, licenciado, por su presencia. Cedo el uso de la voz al licenciado Luis Pablo Acevedo Caballero. Sí. ¿Paso? Ok, bueno, pues muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de compartir esta información. Me dijeron que va a haber transmisión, ¿sí? ¿No? Perfecto. Ok. Bueno, vamos a acomodar esto. Bueno, les digo que yo encantado de compartirles esto. Llevo ya unos añitos en el tema de la agricultura urbana. Es un tema que me fascina, me apasiona. Y en los últimos quizás 4, 5 años he prestado un poco más de atención a las especies nativas de México y actualmente más en específico del occidente de México, ¿no? Que puede ser a lo mejor un nicho muy pequeño, pero en realidad el occidente es muy diverso, ¿no? Y vasto en especies, en fauna, flora, funga. Entonces, pues se puede ampliar muchísimo, ¿no? Y hay mucho que investigar por acá. Y bueno, ¿qué comes que adivinas, no? A mí me gusta mucho luego hacer algo interactivas las charlas, ¿no? Para que puedan llegar más a fondo. Entonces me voy a permitir un pequeño ejercicio al principio. Y bueno, con el occidente de México quisiera aclarar que me refiero a, claro, Jalisco, pero también en parte Nayarit, Colima y parte de Michoacán, ¿no? Que pues comparten algunos biomas. En particular estoy muy interesado en la selva baja caducifolia, que pues se extiende mucho aquí en Jalisco. Ahorita les cuento un poquito más al respecto. Y bueno, para las personas que nos siguen, para todas las personas, sobre todo quien nos sigue en redes, quisiera aclarar que esto de plantas nativas, ¿qué es esto de plantas nativas, no? ¿A qué se refiere? Nativo se refiere a aquellas especies que su origen y distribución natural ocupa un territorio específico, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del frijol. El frijol que comemos todos los días, Phaseolus vulgaris, que su origen es en lo que actualmente es México y su distribución natural pues ocupa buena parte del continente americano, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la abeja europea, Apis mellifera, ¿no? Apis mellifera, su región donde es nativa es Europa, el norte de África y un cachito de Asia. O sea que si hablamos de Apis mellifera, de la abejita europea que todas y todos conocemos aquí en México, no sería nativa, ¿no? Sino una especie exótica. Entonces, cuando estamos hablando acá de especies de plantas nativas alimenticias, nos referimos a aquellas que su origen y distribución ocupa el occidente de México. ¿Va? Pues bueno, vamos aquí le doy a las diapositivas, ¿verdad?
Ok. Pues bueno, perdonen por tanto texto, pero luego me emociono y quiero poner todo por ahí. Pues bueno, como sabemos, nuestro territorio, México, es un territorio pues bien diverso, bien vasto, y de hecho históricamente es uno de los centros de domesticación de especies en el mundo, ¿no? Uno de esos lugares donde hay tanta diversidad que los grupos humanos, distintos pueblos que han ocupado este territorio, han podido reconocer estas especies, aprender a vincularse con ellas y sacar pues un provecho, ¿no? de todas estas. En general, popularmente en nuestro país conocemos a estas especies vegetales que son comestibles en su mayoría como quelites, ¿no? Es un término muy común para hablar de estas hierbas que son comestibles. Es un concepto en náhuatl que justo se refiere a plantas comestibles. No es como que quelite sea una sola planta, sino que son todo un grupo muy amplio de plantas que se consumen. Y bueno, pues actualmente tenemos una dieta bastante homogénea, ¿no? En distintas partes del mundo, ¿no? Todas las personas conocemos las manzanas, las zanahorias, las cebollas, y nuestra dieta se ha ido reduciendo con el paso del tiempo y con el avance pues de este proyecto homogenizante capitalista, donde en los supermercados nos ofrecen un cierto rango de alimentos y no importa dónde estemos vamos a encontrar más o menos lo mismo, ¿no? Y esto pues compromete varias cosas, ¿no? Entre ellas nuestra salud, por un lado. Compromete pues nuestra soberanía alimentaria, ¿no? La posibilidad de seguir reproduciendo alimento dentro de nuestro territorio con nuestras técnicas tradicionales y condiciones, porque no todos los territorios tienen las mismas condiciones y sin embargo se obligan estos territorios a producir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, compromete también esta soberanía alimentaria, además los conocimientos y prácticas asociadas a cada uno de estos alimentos tradicionales, y ahorita lo vamos a hablar más a fondo. Este es un tema pues muy profundo e interesante, esta parte de los conocimientos y prácticas asociadas a cada planta comestible. Los procesos de domesticación también se ven comprometidos, ¿no? La domesticación es un proceso por el cual podemos lograr que una especie empiece a desarrollar ciertas características, porque la vamos eligiendo, la vamos prefiriendo porque a lo mejor tiene unas hojas más anchas, porque a lo mejor sabe más rico, a lo mejor porque ya me dio más granos, ¿no? Y ha sido el proceso, por ejemplo, por el cual hemos logrado el maíz, ¿no? Del teocintle, que era una espiga con muy poquitos granos, a lo que es actualmente, ¿no? Entonces, ¿cuántas especies interrumpieron ese proceso de domesticación a la llegada, al arribo de los españoles, ¿no? Hay textos que lo abordan y actualmente no se sabe, ¿no? Se desconoce cuántas especies perdimos, cuántas especies se asilvestraron en ese proceso, cuánta diversidad se ha perdido y bueno, es una tarea importante pues lanzarnos de nuevo a reconocer esas especies y volver a emprender esos procesos de domesticación. Y bueno, por otro lado también compromete la sostenibilidad de los ecosistemas y los recursos genéticos, ¿no? Porque conforme nos hemos ido olvidando de estas especies tan valiosas, pues también, por un lado, obligamos a los territorios a producir lo mismo sin importar sus condiciones, y eso pues a costa a lo mejor de envenenarlos, a costa de explotar sus recursos sin ninguna discriminación, pero también cabe la posibilidad de que estemos perdiendo recursos y diversidad genética en esos procesos, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a abordar más a fondo, pero bueno, vamos avanzando. Me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, que se tomen 30 segundos para pensar, a ver si lo logramos. Así, con sus dedos, 10 plantas, frutas, verduras, lo que ustedes alcancen a recordar, que sepan que son de aquí de México, que coman en su dieta cotidiana. Dense un momento para pensar, a ver si logran alcanzar 10. Aguacate, dicen por acá, a lo mejor el maíz, el frijol, los nopales, verdolagas, sí, está interesante las verdolagas. Pitayas, perfecto. Tunas,
Mamey. Muy bien, muy bien. Van como 7, ¿no? El amaranto. Amaranto, 8. Guayaba, perfecto. Una más. Jícama. La jícama, perfecto, lo logramos. El jitomate, híjoles. Ahí hay un concepto muy interesante que ahorita les voy a compartir, que es el de las arqueófitas, ¿no? Ahorita vamos a ello. El jitomate no es una especie nativa, es una especie que se origina en Sudamérica, pero que va a ir trasladándose hacia el norte de América y evolucionando y siendo domesticada, pero su origen es en Sudamérica. A estas plantas que no son nativas, pero que ya tienen tanto tiempo con nosotros y han sido domesticadas y naturalizadas, se les conoce como arqueófitas. Hay muchos ejemplos allí, de nuestra dieta cotidiana. Porque los aztecas comían jícama. Justo, o sea, son especies que no fueron traídas por los españoles, sino que fue resultado del intercambio de los pueblos de América. Y hay muchos ejemplos, no solo el jitomate, la piña, el cacahuate, ¿no? Que no son nativos, pero que fueron traídos a nuestro territorio a través de estos intercambios culturales. Pues bueno, lo logramos entonces, ¿no? 10 especies nativas. Y por ahí salió un concepto interesante, ¿no? El de las arqueófitas, que es un listado muy, muy largo y muy interesante y que deja en claro que pues este tema de la agricultura ha sido un proceso colectivo de intercambio continuo a lo largo del tiempo entre muchos pueblos de América y de otras partes del mundo. Me llamó la atención lo de las verdolagas porque es súper debatido, ¿no? Porque las verdolagas están en varias partes del mundo, ¿no? Las vamos a encontrar en Europa, en África, en Asia, y se discute mucho su origen. Pero se cree que más bien pues su distribución natural es en todo el planeta y que han logrado esa distribución gracias a las aves, ¿no? Gracias a que las transportan por todo el planeta. Se debate entre México y entre el centro de Asia. Esa es la discusión con las verdolagas. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué es la agrodiversidad? Bueno, el día de hoy quisiera compartirles un listado de 20 especies de plantas nativas. Lo vamos a dejar hasta el final porque primero quisiera compartirles algunos conceptos que creo que son muy importantes de entender. Elegí 20 especies esperando poder sorprenderles porque yo sé que son personas muy conocedoras y seguramente ya sabrán de muchas especies nativas de México, entonces quería sorprenderles y a ver si lo logramos al final. Pero bueno, vayamos por partes, ¿no? ¿Qué es la agrodiversidad? La agrodiversidad, pues, es el resultado de nuestra observación detallada, atenta, continua sobre lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo hemos estado obligados como grupos humanos a encontrar las mejores condiciones para sobrevivir en nuestros entornos, ¿no? Y cada entorno es bien diferente, ¿no? Y en cada entorno necesitamos estrategias bien distintas para poder vivir y alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Y es de esta observación continua, de este aprendizaje de nuestro entorno, de este experimentar que van haciendo la agrodiversidad, ¿no? Todo este compendio de conocimientos, pero también esta relación estrecha con especies que nos permite sostener nuestras vidas. Estas especies, plantas, animales y hongos evolucionan junto con nuestros cuerpos y evolucionan junto con nuestras sociedades y evolucionan junto con nuestras geografías también. O sea, todo esto en conjunto se va transformando. Es conocido que los europeos tienden a tener más tolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Y eso no es algo extraño, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la leche, no? ¿Nosotros teníamos leche acá? No. Y por eso tendemos a ser menos tolerantes, ¿no? Por cuestiones genéticas. Es decir, que evolucionamos, nuestros cuerpos evolucionan junto con las especies con las que nos vinculamos, ¿no? Por ahí hay estudios también que dicen que somos mejores para absorber la vitamina C de los chiles que personas de otros lugares del planeta, ¿no? Y tiene total sentido. Nuestros cuerpos han evolucionado junto con las especies y nuestros territorios a lo largo del tiempo. Y bueno, pues bueno,
México, como les decía, o lo que ahora es México, es uno de los centros de domesticación, conocido así porque pues hay un conjunto amplio de especies alimenticias que ha dado al planeta, ¿no? Digamos, hoy uno de los cultivos más importantes del mundo y base de la alimentación del planeta, pues nació en lo que ahora es México, que es el maíz, ¿no? Junto con las otras gramíneas que son la base de la alimentación del planeta, ¿no? El trigo, el arroz, el azúcar, ¿no? También otra gramínea, bueno, la caña de azúcar. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, volviendo al tema de la domesticación, ¿no? Las plantas de las que nos alimentamos ahora no han tenido siempre el mismo aspecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un plátano silvestre con semillas grandes en su interior. A lo mejor ya se habrán preguntado alguna vez por qué el plátano no tiene semillas, ¿no? Pues resultado justo de ese proceso continuo de transformación y domesticación. Por acá tenemos un ejemplo, ¿no? De la sandía, de las versiones más silvestres, ¿no? Ya en un proceso de domesticación, de cambio, y cómo las tenemos actualmente. Incluso ya hay sandía sin semilla, ¿eh? Y bueno, las fresas también, ¿no? Que son un alimento muy delicioso. Esta fresa más silvestre es una fresa que todavía podemos encontrar en Europa, en los bosques de Europa, una especie por allá. La fresa que consumimos actualmente es un híbrido entre una especie europea y una especie chilena, y da resultado a una fresa un poquito más grande, ¿no? Igual, procesos de domesticación, ¿no? De por medio. Entonces, los alimentos que tenemos actualmente pues no han tenido el mismo aspecto a lo largo de la historia. Y vuelvo al mismo tema, ¿no? De qué tanto se perdió en el proceso de la invasión española, qué tanto perdimos, qué tantos de estos, digamos, iban avanzando hacia lograr una cierta domesticación de la especie y luego se perdió ese conocimiento y ese trabajo de agricultura tradicional. Y creo que tenemos ahí una tarea importante de no solo reconocer y recuperar ese conocimiento, sino lanzarnos de nuevo a esos procesos de domesticación. Y bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? Transformamos y somos transformados. Es decir, que en esta relación estrecha entre especies y grupos humanos, como les decía, ¿no? Somos transformados también nosotros y nuestros cuerpos a nivel genético incluso, para asimilar mejor esos alimentos, para resistir mejor esas toxinas. Y bueno, esta modificación se da con base a los intereses, deseos, necesidades de tales grupos humanos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor los primeros grupos humanos llegaron a América y se encontraron algo como esto, ¿no? Un teocintle, un ancestro un pariente cercano del maíz, ¿no? Y dijeron, ¿y esto qué onda, no? ¿Cómo se come? ¿Cómo se aprovecha? Pues es muy difícil de aprovechar porque la semilla tiene una protección muy dura que la hace complicada de aprovechar. Pero estos primeros grupos humanos probablemente vieron esta semilla, este grano, y además le vieron creciendo por aquí una cosa, ¿no? Una cosa muy curiosa. El huitlacoche, ¿no? El huitlacoche, un hongo que le hace todo el trabajo de recuperar los nutrientes de la semilla y tener disponible un alimento. Entonces se sospecha que una de las primeras relaciones que hubo entre los grupos humanos que llegaron a América, que conocieron al teocintle, fue más el aprovechamiento del huitlacoche, del hongo, más que el aprovechamiento del grano. Ya luego va a derivar toda una relación muy interesante, ¿no? Con el maíz. Pero ahí hay una relación ahí tripartita, ¿no? Entre hongo, maíz o teocintle y grupos humanos, ¿no? Muy interesante. Y pues fue derivando, ¿no? En la evolución de estas especies. Entonces, estas características que nos gustan, ¿no? A lo mejor un grano más grande, a lo mejor un grano que ya no tiene una protección, una testa tan dura, que es más fácil extraer el almidón, nos va gustando más y lo volvemos a sembrar y lo preferimos y lo buscamos y van dando lugar a ese proceso de domesticación, de transformación continua, ¿no? Son procesos largos, de larga duración en los procesos tradicionales, ¿no? Ahora, teniendo tanto conocimiento,
esto se puede acelerar mucho, ¿no? Pero tradicionalmente es un proceso de muy larga duración y permanente, no termina, ¿no? Es continuo. Entonces, esta evolución y transformación se da por las preferencias de nuestro contexto sociohistórico y geoecológico. Es decir, que no eran las mismas necesidades de los grupos humanos de ese momento a las que son actualmente las nuestras, ¿no? Tanto así que, pues en 2023, si no me equivoco, el investigador Donald Davis descubrió que muchas frutas y verduras han perdido nutrición en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque la misma fruta y verdura, comparada con sus tablas nutrimentales, han perdido nutrición. ¿Cuál es el interés o la necesidad de nuestro tiempo? ¿Cómo se explicaría esto, no? Porque nos venden imagen y nos venden color y nos venden... gorditos y bonitos, ¿no? Porque la necesidad es vender, consumir, y entonces ha derivado en jitomates que son más rojos, más gorditos, más bonitos, que duran más en aparador, pero se ha sacrificado la nutrición. Es algo bien interesante, ¿no? Las especies evolucionan junto con nuestros intereses como sociedad. Entonces, si el interés de nuestra sociedad actual es vender y consumir, pues claro que va a impactar en lo que comemos, ¿no? Entonces, es una de las razones, ¿no? Es algo de lo que se sospecha porque tantas frutas y verduras han perdido nutrición a lo largo de los últimos 100 años. Muy interesante, ¿no? Insospechado a veces, pero así es. Y bueno, les decía que tradicionalmente los procesos de domesticación son procesos muy largos, de larga duración, donde las especies a través de una selección continua van ganando ciertas características. Por ejemplo, las verdolagas, de nuevo las verdolagas, pues las vemos crecer por todos lados. No sé si las reconozcan cuando andan caminando y las ven por allí. Y esas verdolagas crecen por todos lados porque a las aves les gustan mucho, ¿no? A las semillitas que sueltan. Entonces comen las semillas, las transportan y las van dejando por distintos lugares, ¿no? Pero pues si vamos a ciertos mercados tradicionales, por ejemplo, si vamos a Xochimilco, vamos a encontrar unas variedades de verdolaga que venden los agricultores con unas hojas tremendas. Incluso aquí en el Abastos, ya empiezan a verse verdolagas que ya se ven esos cambios. O sea que los estamos presenciando, ¿no? Que se está recuperando ese proceso de domesticación. Entonces es muy interesante que sigan vivos esos procesos. Y el hecho de que sea un proceso, digamos, lento, progresivo, paso a pasito, permite al entorno adaptarse a esos cambios, porque ninguna especie vive a solas, ¿no? Toda especie se relaciona con todo un conjunto de especies en una ecología. Entonces, cuando una especie se va transformando poco a poco, le permite a todo su entorno también transformarse, habituarse y permitir que esa red de energía y nutrientes siga fluyendo. Entonces, a mí me parece muy importante que estos procesos sean graduales y que le permitan a nuestros entornos habituarse a nuestros entornos ecológicos, ¿no? Hay lugares donde industrialmente se van seleccionando especies y se logran cambios rápidos, ¿no? Bruscos, en muy poco tiempo, cientos de generaciones pasan, ¿no? Y se logran estos cambios como los jitomates que duran mucho tiempo en aparador. Pero se sacrifica que el entorno y el ecosistema se habitúe a los cambios de esta especie. Entonces, por ejemplo, si nosotros sembramos un jitomate que compramos en un supermercado y lo queremos en casa, lo más probable es que ese jitomate no se dé muy bien. Se pudra, algo que se conoce como pudrición apical, porque estos jitomates ya están habituados a agroquímicos, es decir, a una inyección de nutrientes en el suelo que le permitan desarrollar ese tamaño y esa forma. Y cuando lo hacemos de manera agroecológica, es decir, sin utilizar estos químicos, lo más probable es que no se dé tan bien, porque ya está habituado a esas condiciones, ¿no? Es decir, su entorno no puede ir al ritmo que esta especie está demandando, ¿no? Eso es lo que pasa cuando la domesticación ocurre a través de estos procesos
industrializados y tan rápidos, desconectados del ecosistema. Y bueno, este paso a pasito puede ocurrir a través de 4 niveles de manejo de nuestros ecosistemas. El primer nivel es el de recolecta. Hay plantas que son recolectadas para su aprovechamiento y estas suelen estar fuera de los espacios de cultivo. ¿Se les ocurre alguna? Por ejemplo, a mí se me ocurren muchas medicinales. Hay muchas medicinales que son diente de león, por ejemplo. La hoja santa, sí, puede ser. Las propias verdolagas. Las verdolagas también, ¿no? Por ejemplo, ya se va viniendo esa temporada donde hay muchos hongos. Es un ejemplo, digo, no es un ejemplo de especie vegetal, pero son un ejemplo de recolecta, ¿no? Hay muchas plantas medicinales que se recolectan en la temporada en sus espacios naturales, no en los espacios de cultivo, porque hay muchas que no crecen en los espacios de cultivo, que no les gustan esos espacios, ¿no? Bueno, un siguiente nivel, ya que recolectamos y nos empezamos a relacionar con esa planta, la conocemos, entendemos cómo funciona, luego alguna vez quizás crece en nuestro espacio de cultivo y las toleramos, ¿no? Es decir, que brotan de manera espontánea y entonces no son eliminadas en el deshierve. Esto con la intención de aprovecharlas posteriormente, ¿no? A lo mejor ya ese diente de león que yo me encontraba quizás por allá en el bosque, ahora lo encontré en mi espacio de cultivo y dije, lo voy a aprovechar, lo voy a dejar, no lo voy a arrancar, voy a dejar que se desarrolle para utilizarlo de manera medicinal o para consumirlo quizás, ¿no? Por ejemplo. Luego está el nivel de fomento, ¿no? Ya no solo me interesa que ese diente de león que vi que creció ahí, aprovecharlo para consumirlo, ¿no? También me voy a esperar a que dé semilla. Voy a esperar a que suelte su semillita para que se esparza. Ese es el siguiente nivel, ¿no? Donde ya hemos aprendido más a relacionarnos con esa especie y queremos que se siga procurando en nuestro espacio de cultivo. Y ya por último, el nivel de cultivo, donde yo voy a recolectar semilla, germoplasma dice acá, pero se refiere como si saco un esqueje, semillita, ¿no? Para poder procurar que esa especie siga en mi espacio de cultivo. Incluso ya sé qué temporada le va mejor, ¿no? Ya sé cuántas tengo que sembrar y a qué distancia, ¿no? Entonces, estos 4 niveles de manejo vegetal se van dando conforme un grupo humano va identificando cómo relacionarse y cómo aprovechar una planta. Y van derivando en la domesticación de esas especies. Por ejemplo, pongo acá, ¿a poco se come? Porque esta es una especie que podemos llegar a ver en los baldíos, aquí en Guadalajara, incluso adentro de la ciudad. Una planta que es muy bonita, que da unas bolitas así moradas, ¿no? No son comestibles, son muy tóxicas, Esta es una planta que se llama, le dicen mazorquilla en nuestro contexto. Para los académicos es Phytolacca icosandra o Phytolacca americana. Hay 2 especies que se desarrollan aquí y hacia el norte de América. Y entonces aquí no la tocamos porque es muy tóxica, en verdad, ¿no? Tiene una sustancia que se llama fitolacaína que tiene efectos muy severos en nuestra digestión. Entonces hay que tener mucho cuidado, a pesar de que se ven bonitos y apetitosos, solo las aves, algunas especies de aves son tolerantes a esta fitolacaína y esto le permite a la planta distribuir sus semillas. Pero resulta que investigando, algunos pueblos de Norteamérica, algunos pueblos originarios, lograron encontrar una forma de aprovecharla. Y son ese tipo de conocimientos que luego quedan ahí como perdidos, ¿no? Entonces, la mazorquilla es una planta que sí se puede consumir bajo cierto proceso. Necesita una doble cocción y no todas las plantas se consumen, solo aquellas que no están tan estresadas, aquellas que crecieron a la sombrita, con buena humedad. Pero justo todo ese compilado de conocimientos es lo que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, en unas zonas del planeta, aunque la distribución natural de la mazorquilla abarca México, acá no sabemos a lo mejor cómo utilizarla, pero los pueblos del norte de América sí supieron cómo relacionar
relacionarse con esta planta y aprovecharla. Entonces, pues bueno, es un buen ejemplo de cómo en un territorio a lo mejor este nivel de manejo apenas abarca la tolerancia o el fomento, y en otros espacios ya están en un nivel de cultivo porque aprendieron a relacionarse con esa especie, ¿no? E incluso ya la están domesticando. Entonces, bueno, un buen ejemplo de cómo en distintos contextos puede haber distintos conocimientos de las mismas especies. Hace tiempo estuve experimentando. Me gusta mucho experimentar y probar plantas que nunca he probado. Ubican pues este bosque urbano de los colomos, ¿no? Todos y todas lo ubicamos, un bosquecito muy bonito, con muchas especies exóticas, pero bueno. Recibe su nombre por una planta, ¿no?, que crece por allí, ¿no? Los colomos que crecen cerquita del río, ¿no? Una planta muy bonita, muy bonita, de unas hojas grandotas. De hecho, le dicen también hoja elegante, ¿no? Pues esta planta es comestible. Sus raíces, que son unos cormos, se les conoce porque son como unas abultaciones que guardan almidón, son comestibles. Son muy consumidas en el oriente de México, hacia Veracruz, hacia la Huasteca, sobre todo hay mucha tradición del consumo del colomo. Allá no la conocen como colomo, la conocen como quequesque. Entonces el quequesque es consumido por allá. Entonces yo dije, a ver, si allá se lo comen, yo quiero probarlo. Y lo probé y sabía muy rico. Sabía muy rico. Yo consumí algo que se llaman cormelos, que son unas raicitas más pequeñas, y en verdad sabían deliciosas, ¿no? Pero se me ocurrió luego darle una mordida al cormo central, a la raíz o al tallo central. No, ¿qué les cuento? Me asusté mucho porque sentía un picor muy fuerte dentro de mi boca. Por fortuna no lo tragué ni nada, ¿no? Ahí la experiencia me quedó, ¿no? De tener mucho más cuidado. ¿Qué sabía como a papa. la raíz? Como a papa. Sabía bueno. Sabía muy rica. ¿Y lo que no? ¿A qué sabía? También sabía a papa, pero dolía. Resulta, yo le contesto a mis amigos de Veracruz, no, oigan, miren, me pasó. No, pues no paraban de reírse, ¿no? Resulta que ellos tienen una variedad domesticada. Es la misma especie, pero han logrado que la xanthosanina, que es lo que me picó, es un oxalato que se siente como si te encajaran agujas, han logrado que los colomos que crecen por allá tiendan a tener menos xanthosanina. Y la preparación que tienen también les ayuda a degradar esta toxina, ¿no? Entonces, un ejemplo del poder de la domesticación, ¿no? Y del conocimiento sobre estas especies, ¿no? Se rieron, me dijeron, Pablo, no te va a pasar nada, ¿no? Todo bien, te va a picar, pero todo bien, ¿no? Luego te pasamos un quequesque domesticado, ¿no? Para que no tengas problemas, ¿no? Pero bueno, pues me hizo pensar que pues así muchos grupos humanos han experimentado, ¿no? Y han probado, y hay formas, ¿no? De hacerlo de manera segura. Pero bueno, un ejemplo, ¿no? Pues bueno, ¿cuántas? Bueno, aquí ya está el dato, ¿ah? 7,000 especies. 7,000 especies vegetales que se sabe que está documentado que son comestibles en el mundo. Esto según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 2023. Su reporte fue que 7,000 especies están documentadas, pero se sospecha que puede haber hasta 30,000. Así de impreciso su dato, ¿no? O sea, así apenas se está reconociendo esto, o sea, está en proceso, ¿no? Gracias a la etnobotánica se están reconociendo muchas especies que, por fortuna, muchos pueblos originarios aún conservan ese conocimiento y se sigue recabando información. Si nosotros comiéramos una planta alimenticia de este planeta diferente al día, vayamos con esta cifra más modesta de 7,000 especies, tardaríamos 19 años en abarcar las 7,000 especies. Tampoco conocemos, ¿no? O sea, es un dato como para dimensionar lo poco que conocemos de la agrodiversidad de nuestro planeta, ¿no? Eso con la cifra modesta, ¿no? Porque acá dice que puede haber hasta 30,000. Y bueno, según Conavio,
según Conavio, que opera acá en México, reporta más de 2,000 especies comestibles documentadas, ¿no? Documentadas. Conavio no lanza un documento donde recopile de manera detallada esta información, no es accesible al público, no sé por qué razón, pero dice, hay más de 2,000, ¿no? Que bueno, ya es una cifra muy alta, ¿no? ¿Cuánto tardaríamos en conocer todas las especies comestibles de nuestro propio territorio? Un montón. Actualmente hay esfuerzos, ¿no?, para conocer cuáles son estas especies, cómo se consumen, cómo se colectan, en qué momento es mejor, cuáles pican, cuáles no pican, ¿no? Entonces, todavía falta mucho trabajo, ¿no? Yo siento que en los últimos años la etnobotánica, que es esta rama de la biología, de la botánica, en relación con el estudio, pues, de los pueblos y su vínculo con las plantas, pues ha logrado discernir el uso de un montón de plantas, no solo para alimentación, sino también como medicinales, para su aprovechamiento, pues, maderable, o pues un sinfín, ¿no?, de otros usos. Entonces, es un esfuerzo que actualmente está ocurriendo y todavía falta mucho por conocer y aprender. Entonces, bueno, en resumen, con esto que les estoy compartiendo, hace falta mucho documentar y difundir. Porque, bueno, es importante entender que no solo se trata de reconocer una especie que se come y sus características morfológicas y fisiológicas. No. Eso es apenas una fracción del conocimiento. ¿Cómo se consume? ¿Qué significados culturales hay asociados a esta especie? ¿Cómo se colecta? ¿Cómo se cultiva? Todo ese conocimiento en torno a la especie también es ultra valioso y necesitamos ponernos las pilas para lanzarnos a hacer esta documentación y difundir este conocimiento para que no se pierda. La erosión es rápida de este conocimiento. Y bueno, se enfrenta, pues, a un constante acoso de la colonialidad de los saberes, ¿no? De este saber que es el que es perfecto, el que es aceptado, el que es el que tiene estatus, y además a las estrategias del capitalismo, ¿no? Por producir para obtener ganancias, ¿no? Que es su única finalidad. Entonces, estos conocimientos, estos territorios, estos grupos humanos, estas culturas se encuentran, pues, bajo este acoso constante y tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no?, al momento de recuperar este conocimiento. Y bueno, pues ahora sí, ¿no? ¿Por qué sería relevante reconocer estas especies nativas del occidente de México, ¿no? Así una agroecología nativa. O sea, no basta solo con ya soltar los agroquímicos que tanto daño están haciendo a nuestro ecosistema, ¿no? No basta con soltar, por ejemplo, los monocultivos, ¿no? Y apostarle por cultivos diversificados, ¿no? Más próximos a cómo opera un bosque, que permite que mucha vida de los ecosistemas sobreviva, ¿no? Y florezca. No basta eso. Creo que también necesitamos darle una oportunidad a las especies de nuestro territorio, que son diversas y que son maravillosas. Porque, bueno, yo creo que cuando sembramos nativas, no solo nos alimentamos, también nuestros ecosistemas se alimentan, ¿no? Porque las especies que habitan nuestros territorios conocen esas plantas y pueden alimentarse de ellas, y esto permite que nosotros como humanos y nuestros vecinos, otras tantas especies, pues podamos vivir en armonía, ¿no? Por eso hay que darle una oportunidad a la agricultura nativa. Pero no solo por eso, ¿no? Porque además, frente al cambio climático, estas especies de nuestro contexto, sobre todo el occidente de México, un territorio semiárido, ¿no? Con esta extensión, ¿no?, de la selva baja caducifolia, con una larga temporada de sequía, pues puede darnos la oportunidad de encontrar un conjunto muy amplio de especies que toleran sin ningún problema condiciones de sequía, ¿no? Y bueno, la selva baja caducifolia, ¿no? Es uno de los biomas más extendidos en nuestro estado. Y bueno, acá les dejo una foto de la barranca de Huentitán,
que seguramente alguna vez habrán ido, y si no, tienen que ir, por favor. Es un lugar hermoso. Lamentablemente, bueno, por ahí cruza uno de los ríos más contaminados de Latinoamérica, pero pues bueno, es un ejemplo, ¿no? de esta selva, la selva baja caducifolia. Es maravillosa, ¿no? Como justo en estas próximas semanas vemos un entorno tan distinto de lo que fue hace un par de meses. O sea, no te crees, ¿no? Que es el mismo lugar tan transformado, solo llegan las lluvias, ¿no? Es una de las características tan hermosas, ¿no? de la selva baja caducifolia. Caducifolia porque pierde sus hojas, ¿no? Pierde su follaje. Muchas de estas plantas, para tolerar esta sequía larga, pierden su follaje y tienen muchas estrategias para captar y resguardar agua y resistir estas temporadas que pueden durar hasta 8 o más meses, ahora con las condiciones que tenemos. Y bueno, les decía, ¿no? Que en la selva baja caducifolia podemos encontrar todo un conjunto de especies que nos permitan diseñar sistemas agroforestales altamente resistentes y resilientes al cambio climático. Y bueno, vamos a la lista. Vamos a la lista de las 20 especies que les quería presentar el día de hoy. Muchas de estas especies las podemos encontrar, de hecho, en la barranca de acá de Huentitán. Lo cual es muy maravilloso. O sea, no nos tenemos que ir a la sierra allá a escalar, sino un día que nos vayamos a hacer ejercicio, a lo mejor vamos a conocer muchas de estas especies comestibles, ¿no? Y bueno, el primero que les quiero presentar, lo que les decía, ¿no? Quería sorprenderles. Ustedes me dicen cuántas de estas conocen. Seguramente conocerán varias, pero hice mi mejor esfuerzo porque fuera nuevo conocimiento para ustedes. El primero que tenemos es el quelite de monte, Talinum paniculatum, una plantita que empieza a crecer en esta temporada. Tiene una raíz tuberosa, es decir, que recolecta agua, entonces sobrevive los 8 meses de sequía, y ahorita, en cuanto empieza a llover, empieza a desarrollar tallos y hojas, unas hojitas carnosas que tienen un sabor muy rico y que casi nadie las conocemos y mucho menos las aprovechamos, ¿no? También es aprovechada su raíz comestible. Tiene un sabor muy rico, se utiliza en una diversidad de guisos porque, como su sabor no es muy dominante, le permite pues una versatilidad para ocupar varios espacios en distintos platillos. El siguiente es el mozote. Este lo vemos en la calle, ¿no? Este lo vemos a diario. Hasta muchos tienen una mala relación con el mozote porque las semillitas se les quedan pegadas en la ropa, ¿no? Pero pues resulta que esta planta, tan tolerante incluso a las condiciones de la ciudad, pues es comestible y solo requiere una cocción, desechar el agua, y ya se puede utilizar en diversos guisos. Además, sus semillas tostadas se utiliza para hacer infusiones similares al café. Aquí no lo procuramos tanto, es una práctica más de Sudamérica, donde se utiliza como una alternativa al café. Y bueno, también tiene usos medicinales, pero eso yo no los abordo, más bien los alimenticios, ¿no? Una planta maravillosa que atrae una infinidad de polinizadores y depredadores a nuestros huertos. Es maravilloso que, además de todos esos beneficios como ecológicos, se pueda comer. Es súper chida. El mozote, vida en salva. Le dicen aceitilla también a esta planta. La flor de San Juan. ¿Conocen la flor de San Juan alguien? Sí. ¿Sí? Qué maravilla, ¿no? Qué olor tan delicioso de esta planta. A lo mejor en unas 2 semanas ya van a estar vendiendo en el mercado Alcalde, que las personas que vienen de... se me olvidó el nombre de esta colonia a las afueras de la ciudad de Guadalajara, van a recolectarla a sus espacios naturales, porque solo se desarrolla en torno a las lluvias. Por eso San Juan, ¿no? El día de San Juan, a finales de junio. Y tiene un aroma tan rico y delicioso. Se utiliza para la elaboración de postres, porque tiene un aroma similar a la vainilla, muy dulce. No diría que es igual, tiene su particularidad. Y es riquísima esta florecita, la flor de San Juan, Mandevilla y Poleuca. Panjolotes.
Sí los habrán visto, ¿no? Sí, claro. Crecen por ahí cerca de la carretera, ¿no? En entornos muy tolerantes a la sequía. Ahorita se desarrollan muchísimo. Es una planta muy tolerante, incluso a condiciones de no fertilidad, suelos que no son tan fértiles. Ahí dice, aquí voy a crecer y aquí voy a dar muchos frutos. Y este fruto que vemos aquí, que es muy similar al chayote en apariencia, pero en su interior es como más fibroso. No sé cómo en qué, digamos que es como el membrillo, muy similar, como un membrillo más seco. Ya ven que el membrillo es muy similar a la manzana, pero es muy seco, ¿no? Un poco más duro. Es muy similar a la textura del membrillo, pero más seco. Y se utiliza sobre todo cuando está sazón, es decir, que no termina su maduración, y se prepara en platillos con piloncillo como un postre. Adelante. Cuando está tierno parece un pepino, tiene el sabor de pepino. Y cuando ya está sazón, como lo mencionas, ya tiene otro sabor como al chayote o al chayote. Pero necesitas quitarle las costras porque todas esas costritas sueltan una savia. Ajá, exacto, ¿no? Es una plantita que con el menor rasponcito va a soltar una savia blanca que hay que justo retirarla antes de prepararla. Oye, qué maravilla, qué gusto que conozca el Gonolobus grandiflorus. Tiene otro nombre, Talayote. No, otro... Chicuico. Chicuico, ese no me lo sabía, mire. Perfecto. Chicuico, perfecto. En la ribera del lago Chapanas. Perfecto, muy bien. Hay varias especies de Gonolobus que son consumidas. Algunas son comúnmente conocidas como talayotes. Y el que domina acá en el occidente de México justo es Gonolobus grandiflorus. Muy bonita la planta, además, una florecita muy bonita. Sí lo conocen, ¿no? El cocuistle. Si son de Jalisco deben conocer el cocuistle. Se lo echan al caldo de res. Se lo echan al caldo de res, que escalda mucho. Cuando ustedes se lo comen así fresco, escalda mucho. Tiene algo que se llama bromelina. La bromelina, la misma que encontramos en la piña y que utilizamos para ablandar carnes, pues también la tiene el cocuistle, pero la tiene en una cantidad mayor. Basta con cocerlos para que la bromelina se degrade y disfrutarlos como un postre también, ¿no? Se pueden hacer fermentos como vinos, se pueden hacer postres. Acá nos dicen también que en la carne, ¿no? En caldo se puede preparar. Entonces es una planta muy hermosa, muy similar a la piña, un pariente muy próximo de la piña, y que crece justo en la barranca en la barranca, en el pueblo, ¿cómo se llama? De Las Pintas. Hay un cultivo ahí de cocuistles abandonado. Y a lo largo de la barranca hay quienes cultivan, Muy rico el cocuistle. Mezquite, el mezquite sí lo conocemos, ¿no? Hay varias especies de mezquite. Una de las más dominantes en nuestro contexto es Neltuma laevigata, que es una planta que se puede aprovechar su vaina. La vaina, si alguna vez se han animado a probarlo, saben, súper dulce, ¿no? Es muy, muy, muy dulce. Las vacas y los caballos son adictas a esta plantita, a esta vaina, perdón, por lo rica que es. La vaina seca, completamente seca, se puede triturar, pulverizar y se puede utilizar como harina. Hay quienes la utilizan como un sustituto también, perdón, no como sustituto, sino como una infusión para bebidas calientes. Hay quienes hacen atoles, hay quienes hacen panes con esta harina. Entonces, muy diverso su uso, y todos y todas sabemos que los mezquites son hipertolerantes, ¿no? A estos entornos de sequía. Tiene una madera de excelente calidad, además, que bueno, tiene muchos beneficios, ¿no? De recuperar el suelo. Y bueno, vamos a la siguiente. Palo bobo o cazaguate blanco, ¿no? Hay varias especies de hipomea. Y no es que se consuma el cazaguate, sino que de la madera del cazaguate crece un hongo muy particular que se llama el hongo del cazaguate, que es un hongo muy rico. Es un árbol pues muy bonito, con flores muy hermosas y muy tolerante a la sequía también. Tempisque. El tempisque es una especie muy distribuida aquí en la barranca de Huentitán. ¿Sí? 5 minutos. Va.
Lamentablemente es una especie en peligro de extinción. Tiene una madera de excelente calidad y una de las razones por las que se ha llevado al borde de la extinción, además de la pérdida del hábitat. Tiene un fruto delicioso. ¿Alguien ha probado el tempisque alguna vez? Si pudieran combinar el mango y la uva en una fruta, tendrían un sabor similar ahí al tempisque. Deliciosa, deliciosísima. Y crece con mucha abundancia en la barranca. Bueno, las anonas, ¿no? Las anonas, yo creo que la anona que más conocemos es la guanábana. La guanábana es la más conocida, pero tenemos otros muy buenos candidatos, ¿no? Como la chirimoya, la anona corazón de buey, la anona morada, que su sabor es muy próximo a un yogur de frutas. Como si combinara el yogur con alguna fruta. Es muy, muy rico. Y son todas estas especies tolerantes a la sequía, crecen en la barranca también y en los entornos de nuestra ciudad. Los xonacates. Todos y todas conocemos este municipio de Juanacatlán, ¿no? Su nombre viene de Xonacate, Xonacatlán, lugar de cebollas, una cebolla que es nativa y que es muy rica, sobre todo las hojitas saben muy similar a la cebolla asiática que consumimos y los bulbos son un poquito más amargos, tienen un sabor muy rico también, pero no es próximo a la cebolla, es distinto. Los aguilotes, una fruta muy fragante, muy, muy, muy fragante. Su aroma es muy similar a las rosas, pero así como concentrado. Su sabor es dulce, es un árbol también de la selva baja, muy tolerante a condiciones de calor y sequía. Zapote blanco, ese sí, ¿no? Ese sí se comercializa más, ¿no? Es muy rico, una fruta, es un árbol que le gusta los entornos cálidos, áridos, crece mucho en los altos. Tapalpa está, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. En nuestros entornos hay muchos. De hecho, aquí en la ciudad hay bastantes, sembrados zapotes blancos. Muy rico. El huautli, que es el mismo que el amaranto que consumimos en estas barritas blancas, pero esta es su variedad silvestre. Es exactamente la misma especie, pero esta es la variedad silvestre, da unas semillitas negras. Y lo que consumimos aquí no es tanto las semillas, sino sus hojas, muy ricas sus hojitas, muy tolerantes a la sequía, no necesita fertilización, crece por donde sea. Y bueno, otra especie nativa. Tenemos la tinantia erecta, pata de gallo, le dicen en algunas regiones. Aparece en el temporal de lluvias, es una plantita muy sabrosa, en la barranca crece en esta temporada también. Su sabor es muy próxima al pepino, a la jícama, se consume el tallo y las hojitas que son muy suaves, tanto el tallo y las hojas. Tenemos la huasca también, una plantita chiquita que puede pasar desapercibida, no requiere suelos fértiles, se desarrolla con muchísima rapidez y tiene un sabor muy suave que la hace muy versátil en muchos platillos. La hierba del pollo, la conmelina erecta, también como la tinantia, tiene un sabor muy próximo, ¿no? Sus hojas y sus tallos se consumen, también sus florecitas. Igual no requiere suelos fértiles, se utiliza en ensaladas y otros preparados. La papatlilla, esta sí la conocen, hasta se utiliza como ornato en jardines, ¿no? Y pocas personas saben, aquí se me pasó ponerles una foto de la papa de papatlilla. Desarrolla una raíz tuberosa que se puede consumir, solo que es muy fibrosita. De ahí se extrae una harina, es muy utilizada sobre todo en Sudamérica para lograr la harina de achira. Achira le dicen en varias regiones de Sudamérica. Acá la conocemos como papatlilla. Y bueno, el bonete, qué delicia el bonete, un árbol muy alto que da estos frutos, es una planta muy próxima a la papaya y estos frutos cuando están verdes se cosechan, se les quita la savia, se cuecen y su sabor es muy próximo, como si pudieran combinar el sabor del nopal, una calabacita y el arroz, así yo lo percibo, como si combinaran esos tres sabores, es el bonete. Delicia, me encanta.
yo creo que es de las plantas más tolerantes a la sequía por sus características. Es un árbol muy interesante, que su copa es muy pequeña, entonces facilita no restar luz. Bueno, vamos rápido, ya las últimas: el mojote, el capomo, el cacao de monte, una planta acuática con un sabor similar al cacao, por eso se llama así. Y bueno, esas serían todas. Espero haberles dejado ahí un aprendizaje nuevo con estas 20 plantas nativas del occidente de México y que además son comestibles. Muchas gracias. Y bueno, me procedo a leer el reconocimiento que le haremos entrega. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil e institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al licenciado Luis Pablo Acevedo Caballero por su participación como ponente en las actividades organizadas por el capítulo juvenil de esta institución con la conferencia ¿Qué comes, qué adivinas?, recuperando el conocimiento de las plantas nativas alimenticias del occidente de México, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. A Guadalajara, Jalisco, 19 de junio del 2025. Firma la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil, la maestra Cristina Patricia Carrasco Acosta, secretaria técnica del capítulo juvenil, y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo juvenil. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Les esperamos el próximo martes 24 de junio a las 8 de la noche en la conferencia El Parque Metropolitano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Infraestructura Verde para Baños de Bosque, a cargo de la ingeniera Nailet Sangroni Laguardia. Al término de esta sesión, les invitamos al convivio que tenemos preparado para seguir compartiendo con nuestro conferencista, en donde podrán vertir las preguntas que tengan respecto a tan interesante conferencia. Muchas gracias a nuestro invitado por venir a nuestra sociedad. Solicito a nuestra asesora del capítulo juvenil realice el cierre de esta sesión. Muchas felicidades, Luis Pablo Acevedo Caballero. Ha sido una charla interesante. Hemos obtenido datos buenos, las fotos muy agradables. Ha sido una participación. Desafortunadamente tenemos al tiempo como el principal enemigo, pero en la parte posterior, ya fuera de sesión, podemos hacerte algunas preguntas e incluso escucharlas todos, ¿no? Agradecemos a las personas que están aquí en casa sede de manera presencial, con todo y lluvia. Gracias por venir. Y a quienes están en nuestros canales digitales también muchas gracias. No sé si ahí también hay preguntas, las podemos hacer después a Pablo también. Me dicen que sí hay. Que gracias por la asistencia en los canales digitales. Y siendo pues ya las 9 en punto, damos por terminada esta solemne sesión académica del capítulo juvenil, agradeciendo nuevamente a todos su asistencia y invitándolos al convivio. Buenas noches, muchas gracias.